Gracias, para mí es un placer eh, encontrarnos con esta comunidad que está tan aprensiva por el aprendizaje y por garantizar cada vez una cualificación que nos lleva a mejores intervenciones, mejor forma de comprender el abordaje que nosotros desarrollamos y estructuramos con nuestros niños. Pues gracias a Glusman también por la invitación. Para mí compartir con Teo y aprendiendo es un gran privilegio y el tener la oportunidad de llegar a tantas personas a través de esta comunidad. Uno de los aspectos importantes que generalmente nosotros empezamos a estructurar y analizamos es ¿cuál es esa importancia de la integración sensorial? Porque las hemos escuchado, sabemos que hay terapeutas que hacen su formación, tienen énfasis desde en este proceso de certificación, pero es importante también comprender el impacto en maduración y aprendizaje y cómo se conecta posiblemente con la línea de formación que tenemos, con el tipo de niños que atendemos en nuestras consultas, con las necesidades de apoyo que las familias y las instituciones educativas requieren para organizarlo. Y es lo que nosotros vamos a analizar y organizar, que es una experiencia que va desde la formación en la certificación que tuve y hace 2 años también volví a tomarla porque permite también actualizar los referentes, la evidencia clínica que nos da, cómo lo integramos en la maduración a nivel de nuestro proceso de neurodesarrollo y cómo la formación desde la práctica clínica, la práctica institucionalizada, la práctica también en atención y de docencia universitaria permite vincular esos aprendizajes. ¿Cuál es uno de los componentes esenciales que reconocemos cuando hablamos de integración sensorial? Y es al final de todo este conversatorio que tendremos el día de hoy, es llevarnos una interrogante y sembrar una semilla que nos permita a nosotros comprender mejor y generar mejores procesos a nivel de organización. Algo importante cuando nosotros escuchamos integración sensorial es tratar de aterrizar más cuáles son los dominios y hacia dónde la vamos a utilizar. Entonces sabemos que nos permite tener un dominio de la conciencia de nuestro cuerpo que se convierte como en la base de muchos de los procesos del desarrollo de hitos motores. Cuando yo comprendo cómo utilizar mi cuerpo, dónde debo moverme, sé cómo utilizarlo, mis reacciones están más maduras, hace que a nivel de estructura neurológica yo ya no tenga que estar pensando y utilizar todas mis estrategias de reclutamiento cognitivo para saber dónde poner la mano, cómo levantar la pierna, mirar dónde hago los puntos de apoyo, sino al utilizar eso en un proceso de maduración de la función postural, de la maduración de la conciencia de mi cuerpo, yo automatizo esas actividades, automatizo esas áreas a nivel de maduración y me permite llegar a funciones de desarrollo cortical más altas. Entonces ya tengo, ¿sí?, conexiones que están libres, que me permitan procesos a nivel de adaptación, que me van a permitir procesos de interacción de comunicación, procesos de adaptabilidad y aprendizaje. Entonces nos permite a nosotros identificar cómo la maduración subcortical de esa función sensorial nos prepara para un aprestamiento de organización cortical. Por lo tanto, cuando pensamos en la integración sensorial, tenemos que pensar en un proceso neurofisiológico. Y esa es la base de la intervención. Y esta propuesta de lo que veremos el día de hoy es eso, que nos genere ese interrogante para que nosotros empecemos a analizar y cuando vemos a un niño que tiene muchas dificultades en la organización manual y que nos llegan a terapia por esos procesos, que tiene dificultades y desafíos que se observan académicamente por su función escrita, empezamos a identificar qué es lo que está pasando neurofisiológicamente con ese niño. Tiene un patrón de postura lo suficientemente maduro para poder liberar el movimiento de la extremidad superior. Su estabilidad ocular es lo suficientemente madura que indica una integralidad del sistema vestibular y propioceptivo y que posiblemente eso esté afectando la estabilidad visual. Entonces, empezamos a comprender y analizar desde lo que sucede en el cerebro de nuestros niños, de lo que neurofisiológicamente le pasa a este nene que está llegando a proceso terapéutico y los sistemas sensoriales empezamos a utilizarle desde su función
desde su comprensión de sus vías, desde la comprensión de una neurociencias, de la evidencia que hace que nosotros organicemos mejor el movimiento, organizamos la sensación y eso permite tener una organización del comportamiento. Y es como nosotros empezamos a tener esas variabilidades para el manejo. Esto nos permite a nosotros comprender uno de los componentes fundamentales y es una invitación y me alegra mucho que además de la comunidad de terapeutas ocupacionales tenemos profesionales de otras disciplinas porque permite a nosotros comprender que muchas veces cuando tenemos proceso terapéutico focalizamos nuestra atención a veces en funciones ejecutivas, cognitivas, y queremos que el niño comprenda, mantenga atención, su proceso de dispositivos básicos de aprendizaje se estructuren y olvidamos que necesitamos que para llegar a una metacognición necesitamos una maduración de un metamovimiento, es decir, la articulación y la maduración entre la sensación y el movimiento. Por eso la importancia en la integralidad de la función sensorial y el neurodesarrollo para que los módulos cerebrales básicos, los dispositivos básicos, el desarrollo subcortical del ser humano esté estructurado, esté organizado, madure esos sistemas motores que nos van a permitir la maduración de procesos a nivel de tronco y más adelante a nivel de corteza. Y ese es uno de los componentes fundamentales. Entonces, cada vez que nosotros recibimos muchos niños de aprendizaje o recibimos niños con desafíos en diferentes características, como alimentación, en función a nivel de regulación, tenemos que analizar qué tan maduro está el proceso sensorial y de neurodesarrollo en ese niño y si posiblemente la inmadurez en su planificación, en su estructura, en su manejo corporal puede ser la que me está dando los indicativos que lo que está pasando a nivel subcortical no le permite estructurar funciones a nivel ejecutivo para procesos a nivel de corteza. Y esto hace que nosotros analicemos uno de los más grandes aprendizajes que nos vamos dando, que nos da la doctora Giners, dentro que algunos lo conocen, que lo han visto durante su proceso de formación, pero quienes están haciendo una aproximación a la teoría de integración sensorial saben que la doctora Giners, terapeuta ocupacional, quien es dentro de su formación, también tenía una formación en la parte de psicología y muy orientada al proceso evolucionista. Por eso, muchas de las características de desarrollo también enmarcan características de secuencialidad de hitos motores. Pero adicionalmente, dentro de su formación a nivel doctoral y postdoctoral en neurociencias, generó el anclaje para comprender la neurofisiología del desarrollo del procesamiento sensorial. Y es así como se establece esta teoría que tiene unos postulados, una estructura para orientar la intervención desde un componente específico que estructura la evaluación que se desarrolla. Y quiero compartirles un video que es muy corto. Igual el link también se lo puedo compartir después por Te Doy Aprendo para reconocer unos aspectos claves que nos van a focalizar y centrar la importancia de esa integración sensorial. Entonces, en este momento voy a compartirles el video. Me confirman de el retorno del audio para el video. Está excelente, licenciada. Perfecto, muchas gracias. Eh, perdón. Voy a primero colocarla en la página que necesito para que nos abra directamente. Perfecto. Esta es una mujer maravillosa y se van a dar cuenta la elocuencia y la asertividad, cómo permite comprender por qué ese desarrollo sensorial se compone en un eje central para las intervenciones. ¿Tenemos buen retorno de audio del video? Yo creo que sí. Está un poco lento. No, Bueno, no, no voy a cargar. no, es que hice una pausa para, estaba con está, ahora ya empieza el audio. Vale.
No se escucha nada. No se escucha. Oh, Diana, no tenemos audio. Em, yo te mando el link y lo compartes tú, Glusman, y yo vuelvo después otra vez a la presentación. ¿Será que así tienen un audio? Bueno, igual está el video, pero es importante en el manejo o vuelvo a compartirlo. Sí, Dianita, de pronto sería entonces eso de compartir como audio. Entonces tienes que volver a compartirlo. Sí, sí, perfecto, perdón, no hice eso. Eso pasó. Lo siento mucho. Eh, sí, en las opciones, yo creo que ahora veamos si, Sí, ahora sí. Before we can learn to perfecto. read, Sí, lo compartí sin audio. before we can learn to read, write, and calculate in an academic situation, we must be able to attach meaning to that which we see and hear, be able to motor plan, and be able to organize our behavior well enough to participate in a classroom situation. These abilities are in part dependent upon the efficiency with which our sensory systems provide information. The efficiency of this integrative process is not an either-or matter, but one of degree. Some brains function well in their sensory processing, others less well. There seems to be an increasing number of children with deficiencies in sensory integration, and these deficiencies interfere with learning and behavior. La doctora Giners lo manifiesta de forma magistral. ¿Me están escuchando? Sí, Ok, Sí, ok, perfecto. Porque no se ve la visualización de las al compartirme. Pues vamos a compartir. Perfecto. La doctora Giner lo manifiesta. Mucho antes de que nosotros podamos estructurar funciones que requieren mayor organización de reclutamiento cognitivo, necesitamos poder generar función madurativa a nivel de nuestra base de procesamiento sensorial. Entonces, en ocasiones asociamos muchos de los procesos de aprendizaje orientados específicamente a una función cognitiva. Pero para que este control central pueda ejecutarse y esa vinculación de funciones ejecutivas se pueda madurar, necesitamos la vinculación y la organización centrada en esa función básica, en cómo nosotros organizamos las experiencias, que está básico. Por eso hay una relación directa con esa función emocional y sensorial y cómo una experiencia socioemocional puede ser determinante para que el niño tenga proximidad o no a ciertas manifestaciones de conducta y participación en tareas. Cómo nosotros identificamos esas respuestas biológicas y neurofisiológicas con relación a la maduración de las sensaciones. Y uno de los componentes centrales es cómo la automatización, en la medida que nosotros vamos adquiriendo ejes centrales de crecimiento y de desarrollo, vamos dominando procesos a nivel de la organización sensorial. ¿Qué es lo que permite reconocer estas funciones? Esto hace que nosotros, como equipo profesional, que trabajamos en esa primera infancia, que trabajamos con esos escolares o con adolescentes, uno de los componentes centrales es que empezamos a generar un cambio y eso implica que yo dejo de prestar atención y focalizar
toda mi organización del proceso terapéutico y de la actividad para lograr que mi niño preste atención, que se mantenga sentado tanto tiempo, que organice el secuenciamiento, que me siga tantas instrucciones, que obedezca, que no interrumpa, porque estamos trabajando sobre lo que la conducta observa. O sea, estamos exteriorizando y no estamos analizando lo que está pasando con nuestro niño. Cuando básicamente para que el niño siga una secuencia, pueda se sostenga en la tarea, se organice dentro de un ambiente, pueda ser más adaptativo en la participación social en ese ambiente, lo que necesitamos es identificar qué es lo que pasa con el cerebro de ese niño para que esas situaciones no se estén organizando de forma adaptativa. Y esa es uno de los aspectos y la invitación más importante para hoy. Empezamos a prestar atención a los cerebros de nuestros niños. ¿Qué es lo que está pasando con el cerebro de ese niño para que esa conducta sea evidenciada? Y es uno de los ejercicios más interesantes que nosotros empezamos a analizar cuando comprendemos la esencia, ¿sí?, de esa función del procesamiento sensorial. Y viene una invitación que para mí es central y es reconocer características. Y cuando pensaba en el nombre del encuentro entre maduración y aprendizaje, hay aspectos importantes que a veces em, confundimos con otras denominaciones. Entonces nosotros sabemos que tenemos procesos de crecimiento, que son crecimientos evolutivos, talla, peso, sí, que el niño va adquiriendo, son percentiles que nos muestran cómo va crecimiento, que son medidas específicas que nos dicen cómo estamos dentro de un rango que asocia como a la normalidad del promedio de la edad. Pero cuando hablamos de desarrollo, ya estamos generando que son procesos y habilidades que progresivamente vamos adquiriendo. Posiblemente tengamos nuestras estructuras indemnes organizadas, pero su habilidad para organizar la información no es tan madura. Su habilidad requiere más apoyo o necesita eferencias para permitir la organización de esa información. Y eso es lo que nosotros empezamos a identificar, cómo son los mecanismos neurobiológicos para que la plasticidad cerebral se dé verdaderamente en el desarrollo. Y esta es una imagen que me parece supremamente interesante porque nos muestra a nosotros ¿cómo son los procesos de sinaptogénesis y de poda sináptica? Cuando hablamos de sinaptogénesis, básicamente es esa formación de contactos sinápticos. Y siempre hemos escuchado que existen periodos sensibles, que porque los primeros 3 años son tan importantes, que tanto absorbe el niño. Y es poder entender desde las neurociencias qué es lo que pasa con el cerebro de estos niños y por qué esos periodos verdaderamente son sensibles. Y el periodo no va a la externalización. Yo observo lo que pasa externamente con el niño sin identificar lo que ha pasado intrauterinamente. Y hay un desarrollo sensorial intrauterino que es vital. Cuando nosotros trabajamos con nuestras familias, el, los antecedentes de desarrollo no es un criterio que debe llevar la historia clínica, es un criterio muy minucioso porque posiblemente ahí está uno de los ejes centrales que me está dando información de organización sensorial. La relación materno-fetal es fundamental. La combinación porque también me está indicando si yo tengo una mamá que me indicó que tuvo problemas tiroideos o que desarrolló hipotiroidismo que presentó características antecedentes, que se reguló más durante el periodo gestacional, que fue difícil de manejar, que se cambiaron dosificaciones, o que tiene hipertiroidismo, que me indica que su nivel de adaptación a nivel endocrino está más exacerbado y más difícil de controlar, también me está diciendo qué está pasando, me está indicando que durante el periodo de desarrollo prenatal se presentaron situaciones de alteración endocrino. Y es fundamental, ¿qué me está diciendo a mí? Que ese sistema autónomo que permite trabajar esa integralidad homeostática de la mamá estuvo impactado y posiblemente con estresores
en esas mediciones, esos estresores posiblemente pudieron generar momentos de aumento y de activación de ese simpático, con aumento de cortisol, con aumento de adrenalina, que llevaba a momentos de desorganización que pudieron haber impactado sensorialmente el desarrollo gestacional de este niño. ¿Y por qué tenemos niños con aumento en características de sensibilidad a nivel postnatal o patrones de ciclos de sueño muy alterados? Sabemos que en el último trimestre suelen afectarse un poco por el peso, la transición para dormir, pero cuando nosotros tenemos patrones muy alterados, sabemos que la regulación de sueño no alcanza a permitir proceso de relajación, de organización, de flujo sanguíneo importante, que también nos está mostrando estresores prenatales. Y hay un sinnúmero de características que nosotros tenemos que analizar porque ya nos está dando pre-recurrentes de maduración. Esto implica que cada vez que nosotros vamos relacionando, adicionalmente, dentro de esa organización hay una primera poda sináptica que se da a nivel intrauterino, porque muchas veces escuchamos que las podas son postnatales, pero hay una que a nivel sensorial para nosotros es clave. Y entre la semana 36 y la semana 37 se genera algo que nosotros llamamos neuroplasticidad sensitiva, es decir, que nuestros sistemas sensoriales están en función reactiva, protectiva, porque así se desarrollan intrauterinamente, lo necesitamos para generar movimiento, para generar contención, para la organización de los sistemas, para la maduración. Entonces el niño se mueve, ¿sí? Hay roce en las paredes intrauterinas, el niño se retira, se contrae porque va generando movimiento, posición, organización. Quiere decir que sus sistemas están reactivos, protectivos, estímulo y genera respuesta. Entre la 36 y la semana 37 de gestación se desarrolla un proceso de poda sináptica inicial gestacional que se denomina neuroplasticidad sensitiva. Es decir, que nuestros sistemas sensoriales, en la mayoría de sus funciones, pasan de una neuroplasticidad, ¿sí? O de una función reactiva protectiva a una organización de una integralidad de los sistemas que me van a preparar para poder responder al ambiente extrauterino. Entonces, cuando tenemos muchos antecedentes de prematurez, ¿sí? Dificultades en la organización, antecedentes de desarrollo, ya me está indicando que posiblemente esa neuroplasticidad sensitiva que debió ejecutarse en ciertas semanas gestacionales no se desarrolló. Esa poda sináptica no permitió que esas conexiones quedaran libres cuando nosotros nacemos para facilitar unas formaciones sinápticas que me permitan mayor adaptabilidad sensorial al ambiente y por eso vemos nosotros conductas hiperactivas o hipoactivas en nuestros neonatos. Más adelante, en la medida que nosotros vamos creciendo, podríamos describir lo que pasa en cada uno de ellos, pero por el tiempo y por analizar y tener como ese bagaje general, uno de los aspectos importantes que nosotros alcanzamos a relacionar también es cómo el niño va madurando y recuerden que hay transiciones. Hay periodos, bueno, que evolutivamente nos indican, a los 6 meses los niños empiezan a generar transferencias porque adquieren un patrón más verticalizado para la sedestación. Empieza una interdependencia entre la función superior e inferior, la estabilidad pélvica y los cambios de posición y de carga de peso que el niño empieza a sostener. Entonces empezamos a tener mayor organización. Pero dentro de los periodos que nosotros vemos muy macros a nivel de periodos sensibles del desarrollo de nuestro sistema nervioso central, vemos que en esas transiciones de los 3 años, ¿sí? Y otra transición importante es a los 7 años. ¿Qué es lo que pasa? Y sensorialmente, ¿por qué es tan importante esos periodos blandos en los que nosotros podemos trabajar? Porque son periodos donde se da una poda sináptica, ¿sí? Esa poda sináptica se desarrolla, ¿sí? Esta apostosis neuronal quiere decir que esos contactos y esas funciones que yo necesitaba antes para adaptarme, ahora ya no las necesito porque he madurado otros componentes. Entonces hago una poda sináptica, eliminando esos contactos que ya no necesito para permitir que nuevos contactos se generen para favorecer funciones superiores y de maduración motora, cognitiva, de adaptación, de interacción y comunicación. Eso es lo que sucede.
pero muchos de nuestros niños llegan con inmadurez en esos periodos sensibles. Pues se da la poda sináptica y si esos componentes sensoriomotores siguen siendo inmaduros cuando se da la transición de esa apostosis neuronal, quiere decir que estos contactos que eran aberrantes o inmaduros están, pasa ese periodo y se exacerban. No es que desaparezcan, porque no los logré, no generé esa integralidad. Se exacerban y al exacerbarse los comportamientos se vuelven más reactivos, son más evidentes. Entonces vas a encontrar al papá que te dice, mire, es que antes él se enojaba y yo lo cargaba y no pasaba más. Ahora se enoja y lanza las cosas, se enoja y muerde, se enoja y tira las cosas. O vas a encontrar características donde te indican, mira, antes él lloraba un poco para adaptarse, pero yo lo cargaba o la profesora y permitía más compartir con los niños. Ahora es imposible, él sale corriendo, se encierra o empieza a morderse o una pataleta, porque lo llaman así los papás, dura mucho más tiempo, ¿no? Porque esa sobrecarga sensorial se aumenta mucho y todavía el niño no encuentra estrategias para poder organizarla. Por eso es tan importante conocer los periodos sensibles de maduración y cómo esos periodos sensibles me están diciendo alertas a nivel madurativo. Hay una frase que a mí me encanta, que lo dice la doctora Susan Smith Roller, una terapeuta ocupacional que ha abordado mucho el tema, sobre todo en edades tempranas de la atención sensorial, en que iniciar tempranamente la atención es un aspecto central y ayuda mucho en la progresión, desarrollo, pronóstico y evolución. Pero hace un hincapié y dice, pero nunca es tarde. Y eso es una premisa que nosotros tenemos que llevarnos. Nunca es tarde. Posiblemente esta familia ha pasado por sin número de centros, de profesionales, y en algún momento llega aquel profesional que tiene más experiencia y se organiza. Y algo que es central, nosotros tenemos que generar ese apoyo con esos papás. Imagínense sentir ellos y que venga el terapeuta y le diga, pero usted debió venir cuando el niño cumpliera antes de los 3 años. Siempre el respeto hacia esa familia y la asistencia y el apoyo que podemos dar es importante. Por eso ella dice, nunca es tarde, porque serán estrategias ajustadas, pero cómo nosotros favorecemos que esos procesos puedan darse. Entre los 3 y a los 7 años tenemos otras oportunidades. Igual, la neuroplasticidad no es que quiere decir, ya pasó los 3, ya pasó los 7. Nos muestra la evidencia que nosotros podemos generar contactos sinápticos importantes. Y dentro de lo que vamos a ver hoy es reconocer cómo generar esa sinapsis, cómo yo estimulo para identificar qué tipo de sinapsis necesita mi niño, excitatoria, modulatoria, regulatoria, y eso es lo que va a favorecer que independientemente en los periodos yo esté trabajando sobre la función de ese sistema nervioso central, sobre lo que necesita ese cerebro para empezarle a dar sensación de ajuste y organización a nivel de neuroplasticidad. Esto que nos permite a nosotros identificar. Y creo que si hay una frase que se pueden llevar hoy y la apliquen para sus actividades cotidianas, en intervención y en la vida, es una frase maravillosa de la doctora Giners. Es, vemos motor, pensamos sensorial. Vemos motor quiere decir vemos la conducta. Cuando yo veo a un niño que se lanza a la colchoneta o arquea la espalda porque yo lo quiero sentar en un balón, lo quiero sentar en una silla y llora y llora y llora todo el tiempo, ¿sí? Esa es la conducta. Yo veo motor, yo veo una conducta del niño que muerde, veo el niño, una conducta que el niño que se cae y se tropieza con todo, veo una conducta del niño que llora y es muy sensible, veo la conducta del niño que se ha golpeado 3 veces desde que entró al consultorio y no hay ni siquiera una mínima evidencia de dolor. Veo una conducta. No me puedo quedar con la conducta, el razonamiento clínico que ya es una exigencia dentro de las intervenciones para nosotros, me indica qué pasa sensorialmente con ese niño para que esa conducta se presenta. La conducta no es lo que nosotros estamos interviniendo, es lo que nos buscan los papás, los colegios para que lleguen. Pero esa conducta está desencadenada porque algo está pasando en el procesamiento sensoriomotor de ese niño en niveles de mayor o menor maduración,
y tengo que identificar qué es lo que está pasando. Y eso es uno de los retos más importantes que nosotros empezamos a gestionar desde ese abordaje sensorial. Entonces, si se llevan hoy algo es, vemos motor, pensamos sensorial. Cada vez que ustedes ven un niño más irritable, un niño con conductas hipoactivas, tenemos que pensar, eso es lo que yo observo, pero hay una base de lo que está pasando sensorialmente en el cerebro de ese niño que yo debo entender para que yo escoja cómo genero estrategias sensoriales del ambiente, modificaciones, orientaciones y establezco reconociendo qué vía necesito estimular. ¿Qué estímulo verdaderamente necesita ese niño para que la receptividad y sensitización del receptor se pueda dar y favorecer, de acuerdo, una verdadera organización de ese procesamiento sensorial? ¿Y esto cómo nosotros lo organizamos? Teniendo en cuenta que ese procesamiento sensorial, esa integración sensorial, que nosotros lo escuchamos mucho, nos va a apoyar crecimiento y desarrollo de nuestros niños, pero también la participación en las diferentes áreas de ocupacionales. Es decir, que nos va a permitir que ese niño pueda adaptarse en un entorno. Para nosotros como profesionales, independientemente de la profesión, uno de los objetivos focalizados y centrales es que el niño pueda llegar a ser lo mayor, llegar a generar el máximo potencial posible de funcionalidad en su ambiente real. Él puede trabajar maravilloso y la mamá ve que el niño trabaja perfecto en consultorio, pero si llega al colegio y no hay ajustes, si llega a casa y no hay algunas modificaciones, nosotros tenemos que validar nuestro proceso para generar mayor adaptabilidad en los contextos reales. Hacia allá tenemos que favorecer nuestras intervenciones para la organización. Y esto implica también que nosotros identifiquemos que el impacto más representativo que vamos a ver a nivel sensorial de nuestros niños va a ser a nivel de conducta, de organización, a nivel de aprendizaje y de manejo de esos procesos de adaptabilidad que nosotros vamos a identificar, que es básicamente una de las esencias que necesita el niño para su desarrollo. Esto nos permite a nosotros identificar por qué hay un fundamento desde las neurociencias. Ese fundamento desde las neurociencias, cuando hablamos de interpretar, organizar la información sensorial, es que yo aprenda de cada uno de nuestros sistemas sensoriales cómo se origina, cuáles son las vías que nos permiten comprender qué pasa con esa información, hasta dónde llega, con quién se comparte, con quién trabaja mejor, qué prerequisitos nos ayudan a habilidades superiores. Eso es interpretar esa información sensorial. Cuando comprendo, puedo yo establecer que aquel niño que le cuesta focalizarse en el tablero para copiar, aquel niño que me está invirtiendo las letras, aquel niño que le cuesta mucho los desafíos a nivel motor de la clase de educación física, de baile, de música. Sí, empiezo a analizar y digo, no, posiblemente es un niño que hay que trabajar su parte dinámica a nivel motor. Pero ¿qué necesita ese niño? Posiblemente yo alcanzo y no he todavía analizado esa neurofunción, empezar a identificar que, tal vez no tenemos muy buenas funciones de enderezamiento que hacen que mi tronco esté lo suficientemente estable. A nivel vestibular se favorezca la respuesta extensora antegravitatoria de la parte superior del cuerpo para la estabilización del control motor ocular, que favorece el control ocular, que me va a permitir a mí estabilizar el campo visual, poder hacer una copia, una transcripción, diferenciación del movimiento visual. Entonces, cuando comprendemos las bases, nuestras intervenciones están generando modificación neuronal, están generando modificaciones en una plasticidad positiva, en una plasticidad que nosotros desde el proceso de maduración de neurociencia lo llamamos plasticidad adaptativa. Entonces nosotros tenemos la plasticidad adaptativa, que es lo que esperaríamos que sean nuestros niños de desarrollo indemne, más normotípico. Nuestros niños con desafíos en su procesamiento sensorial y en su procesamiento de neurodesarrollo, posiblemente esa plasticidad que se ha presentado con ellos necesita una neuroplasticidad reconstructiva. Es como reorganizar e indicarle exactamente cómo enfocarla. Hay un ejemplo que la doctora Susana Smirroli lo dice. Cuando nosotros comprendemos el fundamento neurofisiológico del procesamiento sensorial
y lo utilizamos como base de intervención para favorecer un aprendizaje es cuando tú utilizas las gafas y colocas las gafas que este niño necesita. Estas gafas que son negras, verdes, amarillas, serán iguales por fuera a las que tiene otro compañero. Pero si las cambiamos, no me van a servir. Es encontrar la fórmula, es analizar y captar, reconociendo lo que necesite ese niño sensorialmente para poder generar los ajustes terapéuticos que yo hago a nivel de intervención y maduración dentro del trabajo. Esto implica que la información corporal y la maduración para el aprendizaje necesita esa relación de la información. Cómo organizo mi cuerpo, la conciencia que tengo de mi cuerpo, cómo comprendo a través de mi cuerpo el mundo y la estabilidad que tengo para moverme en ese mundo. Cómo son mis relaciones de adaptabilidad con el entorno. Y eso se hace a través de el proceso integrativo de esa información sensorial. Nosotros no podemos pensar en las intervenciones en decir, sí, es que yo hice hoy una actividad vestibular, hoy mi actividad es táctil. El cerebro, no, nuestro cerebro se integra, las vías se comparten, hay niveles de corteza o niveles de procesamiento que tienen que unificarse con otros sistemas para que nosotros podamos hacer esa regulación. Eso implica que mi actividad no es puramente táctil, puramente vestibular. Lo que nosotros hacemos en la intervención sí es favorecer procesos de registro o de modulación o de discriminación de ese procesamiento sensorial según la necesidad de nuestro niño después de una evaluación y tiene información aferente y eferente de los diferentes sistemas sensoriales, que a veces privilegiamos uno más que otro, puede suceder que lo necesite, pero nosotros combinamos. Los sistemas sensoriales no se desligan. No es que yo hoy hago táctil y el resto de sistemas sensoriales dejó de existir, porque posiblemente si el niño está haciendo una manipulación de una textura, tengo que hacer una anticipación visual para identificar qué tanta tolerancia a esa organización visual de los elementos que le estoy presentando los tolera. Tengo que hacer una anticipación olfativa porque posiblemente ese elemento texturizado que estoy utilizando, muy sutil para mí, el niño no lo tolera por la sensibilidad auditiva. ¿Cómo nosotros trabajamos esos apresamientos para combinar de forma asertiva esas fuentes sensoriales? Y esto permite comprender la organización de maduración de mi cuerpo para establecer esas relaciones, que son uno de los componentes claves y ejes centrales cuando nosotros trabajamos esos componentes a nivel de maduración. Y eso hace que esta integración sensorial sea tan fascinante porque en ella nosotros nos vemos, es como si estuviera todo nuestro sistema nervioso. Cada una de las partes llega a ciertas zonas nerviosas, tiene vías maravillosas que se integran y conocerlas es eje central porque me permite a mí comprender que si esta se activa con un movimiento aceleratorio, ¿qué puedo programar en mi intervención? Si esta vía se inhibe, si yo trabajo información fuerte de contención, y disminuyo respuestas de reactividad. Entonces, ¿qué tipo de tareas, actividades, elementos utilizo para trabajar una nocicepción que sea más segura con estos niños? Y es así como nosotros integramos. Entonces, van a encontrar que dentro de las definiciones hay diferentes autores que clasifican entre los sistemas que son más externos, que son más internos, pero dentro de la estructura, dentro de nuestros 8 sistemas sensoriales, porque son 8 sistemas sensoriales, además de tener mucha información que nos llega ambientalmente, sí, como es la parte auditiva, visual, olfativa, a veces gusto y olfato los unen, sí, la parte táctil, que adicionalmente esa parte táctil, si iríamos a clase solamente de sistema táctil, tiene consideraciones también nociceptivas, porque sabemos que la vía del dolor es nociceptiva. Entonces es una información importante a reconocer dentro de las vías y las conexiones que se hacen. Y por eso el trabajo con modulación con estos niños requiere cierta particularidad comprensiva para poder trabajar. Estos niños que son un poco más defensivos a la información sensorial, principalmente táctil. Como esa información propioceptiva y vestibular para nosotros es maravillosa en la coordinación de mi cuerpo,
coordinación de movimiento, ese sistema vestibular que genera ese rastreo de mi GPS para que yo pueda organizarme y como cada día, creo que ustedes han escuchado en las comunidades, empiezan las formaciones de la interocepción, un sistema que no es desconocido, pero posiblemente no se le prestaba tanta relevancia como lo hemos empezado a ver ahora, porque es un sistema base. Si ustedes ven los sistemas primarios, ¿sí? Cuando vemos las clasificaciones, que lo vamos a ver en unas representaciones gráficas, está táctil, propioceptivo, vestibular, como bases en la organización de los niveles de desarrollo que habla la doctora Ginés, pero también la función interoceptiva, porque hace parte de esa función primaria, porque se encarga de ese equilibrio interno de cómo yo puedo percibir las sensaciones de mi cuerpo. Entonces, muchas veces recibimos nenes con desafíos en alimentación y posiblemente este niño tenga una dificultad en percibir la sensación de hambre y no hace una búsqueda, una orientación, un comportamiento orientado hacia la comida porque tengamos características interoceptivas que están inmaduras o tengamos dificultades en continencia, ¿sí? Y defecación, y por eso mi sistema interoceptivo no me permite a mí reconocer que esa sensación de malestar, que esa sensación pélvica fuerte y sensación dolorosa que estoy sintiendo es porque posiblemente ya mi intestino está tan lleno que tengo que hacer defecación, pero no comprendo que esa sensación de mi cuerpo es la sensación que me dice a mí, debes ir al baño, ¿sí? Lo que está sintiendo es hambre, y esas son manifestaciones centrales que nosotros cada vez tenemos que empezarle a prestar mayor relevancia. Y es un sistema clave en todos estos desafíos actuales que vemos de muchas conductas de niños con procesos a nivel de autorregulación cómo la función de las manifestaciones a nivel de desarrollo interoceptivo son centrales para esos estadios cuando vemos muchas conductas orientadas al comportamiento y regulación y se vuelve un eje clave en la comprensión sistémica de cómo podemos generar esas intervenciones. Esto hace que nosotros veamos este cuadro, les aseguro que ustedes escriben diagrama de la integración sensorial y aparece este cuadro que nos muestra los niveles desde la teoría original de la doctora Giners. Ella maneja 4 niveles, ustedes lo van a ver en una representación gráfica, que nos permite identificar cuáles son los sistemas primarios de maduración para lograr funciones esenciales como confort, como organización para alimentación, como conducta de organización de contención, como el segundo nivel va generando maduración entre los sistemas anteriores con unos sistemas más organizados que me va a permitir maduración de seguridad gravitatoria, movimiento de los ojos, control de movimiento de organización de la función postural más organizada y cada uno de los niveles permite ir generando procesos que nos llevan a esos resultados finales. Y si ustedes ven a nivel de desarrollo, miren cómo concentración, organización, autocontrol, especialización de movimientos está como productos finales. Entonces, cuando tengo un niño con desafíos en aprendizaje académico, con desafíos en la maduración y en la coordinación del movimiento, tengo que irme a analizar qué ha pasado en procesos anteriores. Este nene no tiene dificultades a nivel de coordinación bilateral. Es un niño con menor proporción bilateral, es un niño con fallas e inmadurez en el control postural y eso está generando que esos productos finales no sean maduros. Pero adicionalmente tenemos una representación esquemática que me parece maravillosa de la integración sensorial en los patrones que unifican la neurofunción. La doctora Shelley Lane y Anita Bundy, que son maravillosas, y que tienen gran conocimiento en el constructo a nivel sensorial, nos muestran cómo no solamente es comprender el procesamiento sensorial y lo que puede estar generando inmadurez en nuestro sistema nervioso, de cada uno de los sistemas, de los 8 sistemas sensoriales y la integración entre ellos o la falta de maduración entre ellos que nos permiten a nosotros relacionar, que adicionalmente a observar la información visual, porque eso es como la semilla que yo quiero que comprendamos hoy.
que no es solamente ver al sistema sensorial, no es solamente ver a la información visual, a la información táctil, al movimiento como vestibular, sino que reconocer que esa información sensorial se da gracias a características que nosotros vemos en zonas específicas de maduración a nivel cerebral. ¿Qué pasa en esa formación reticular? ¿Por qué la relación con tálamo y el filtro de ese sistema SARA se vuelve tan importante para comprender la función de alteraciones en modulación? ¿Por qué las relaciones de cerebelo, la representación de la organización del movimiento, de ganglios basales, de la coordinación, se le vuelve tan importante en la función de praxis? Cómo para llegar a ese proceso de corteza también tengo información a nivel límbico y por qué esa función amigdalina, esa sensación positiva o no frente a la información sensorial es tan importante para la parte de organización. Y este modelo me encanta porque permite reconocer cómo yo puedo comprender que cuando hay procesos de inmadurez, de esa información sensorial que pueden generar reactividad o hiporreactividad, puede estar por indicadores de modulación, es decir, cómo me ajusto a la duración y a la intensidad del estímulo. Yo Pero tenemos no otros, veía. tenemos otros que están relacionados mucho más con la percepción. Entonces, quiere con funciones de discriminación que impactan en la praxis. Y esa es fundamental en el control, ideación y organización de ese movimiento y cómo esta habilidad puede, desde los dos informaciones horizontes que nosotros lo veamos, tener impacto en nuestras ocupaciones, en lo que diariamente tiene que vivir y afrontar nuestros niños con los cuales nosotros generamos nuestras intervenciones. Esto nos lleva a reconocer que desde esa pirámide del desarrollo, ustedes conocen la pirámide de Williams, cerca del año 1996, unas adecuaciones que lo hace Lázaro más adelante, que es esta que muchos la hemos visto y la conocemos, donde nuevamente prioriza en ese desarrollo inicial los sistemas sensoriales, la integralidad de esa función sensorial para facilitar un proceso de desarrollo sensoriomotor que integrado con el impacto de neurodesarrollo permite maduración en el movimiento, en la integralidad refleja, en la organización de estadios internos para que manejen esa maduración del esquema para generar función perceptiva, que ya me permita la organización de destrezas que van a organizarme espacialmente, simbólicamente, visualmente, a nivel motor, para llegar ya a funciones de orden superior. Y la doctora Ginners también estructura esos niveles de maduración y aprendizaje con sistemas que están orientados más a sistemas sensoriales, propioceptores, interoceptivos, motores, perceptivas, hasta llegar a esas habilidades académicas de cómo nosotros podemos validar esos procesos. Entonces, miren que esa pirámide de aprendizaje se liga mucho con esos constructos básicos a nivel sensorial. Y esto nos lleva a nosotros a comprender por qué la evidencia nos muestra cómo el procesamiento y el proceso a nivel de integración sensorial, y la OTA lo declara, es muy importante en los enfoques que nosotros hacemos de revisión en nuestra práctica clínica. Esos son algunos, van a encontrar seguramente muchos más en las cuales vemos que desde revisiones sistemáticas que se hacen, el impacto a nivel de procesos progresivos de adaptabilidad que tienen en nuestros niños las intervenciones que nosotros le hacemos para el manejo de TEA, o el impacto que lo hacemos a nivel de TDA y TDAH que a veces ha estado como em, enfocándonos en ciertas manifestaciones de diagnósticos y olvidamos otras. Entonces, aquellos niños en los cuales tienen unos desafíos supremamente grandes, porque vemos que ese factor cognitivo enérgico, donde el nivel de alerta de estos niños necesita una función fundamental en el manejo, porque nosotros identificamos cuáles son los factores neurofisiológicos que están impactando en el nivel de alerta y posiblemente ese nivel de alerta es el que no le está permitiendo a este niño llegar a funciones de neurofunción social y cognitiva por cómo él se tiene que estar organizando. Y cuando nosotros lo comprendemos, sabemos cómo podemos ayudar a gestionar
cuando hay esas disfunciones que se ven a nivel cognitivo, porque el niño está reclutando información básica, subcortical o a nivel de cerebro medio para poder responder a cómo la información desorganizada está llegando y no le permite reclutar para nivel de funcionamiento cortical. Y eso es lo que pasa con muchos de nuestros niños. Entonces, por más que nosotros lo pongamos con actividades de función cognitiva, si no entendemos la base sensoriomotora de la intervención, va a ser más difícil y se vuelven desafíos y procesos terapéuticos que se extienden, se vuelven eternos y el niño con menores niveles de evolución. Porque eso sí tenemos que ofencar. Nosotros no queremos procesos eternos. Hay niños que van a necesitar asistencia por diferentes características de su conducta asociadas a su función, sí, a las cualidades específicas de su salud y de los diagnósticos asociados a la afectación de su salud. Pero sí, en la medida que nosotros podamos facilitar mayores escenarios de funcionalidad, ¿sí? De correspondencia con esas familias, de comprensión en el colegio, por qué es tan importante favorecer escuelas sensorialmente amigables, porque no solamente con ellos, en general para el aprendizaje podemos generar esas modificaciones. Y esto hace que ya lo vimos en el anterior diagrama, pero que nosotros veamos que la integración sensorial tiene unos unos fundamentos neuronales que nos implican a nosotros reconocer que procesos de modulación, procesos de integralidad que se dan a nivel de discriminación de praxis, tienen relaciones con diferentes estructuras a nivel cerebral para lograr esos componentes. Porque la parte de hipocampo, porque la amígdala empieza a cobrar relevancia. Nuestro hipocampo guarda esa memoria, ¿sí? Y cuando una memoria sensorial es negativa, se guarda e impacta más fuerte. Les aseguro que ustedes en algún día están pasando. Imagínense en un momento, cuando yo a veces estoy con las familias y escucho información como, sí, lo que pasa es que mi bebé no trabaja si ve esas colchonetas de colores fuertes, fucsia, como es la mayoría de de los consultorios. Tuvo un impacto negativo porque el terapeuta o la terapeuta con la que estuvo era un poco fuerte en el trato. Y además, así la bebé llorara, ella o él seguía trabajando. ¿Qué es lo que le está dando? ¿Qué información le estamos dando a ese niño? ¿Qué impronta sensorial? Que el movimiento es doloroso, que el toque, la interacción, la posición es invasiva, me produce disconfort. Y esa es la impronta sensorial que yo guardo. Entonces recuerden, hay no me acuerdo, una información que dentro de la formación de neurodesarrollo nos repetían mucho y es, el niño que llora es un niño que no aprende. Lo mismo pasa a nivel sensorial. Si el niño está llorando y refuerza una conducta aversiva hacia él, ¿qué impronta estoy guardando? Estoy guardando una impronta negativa que no se va a repetir, que va a evitarse y más adelante tener, fue tanta esa impronta que cuando tuvimos que trabajar proceso terapéutico en una niña que era normotípica en el manejo, es una niña que tuvo que salir del jardín porque en el jardín tenían ese tipo de colchonetas similares que asociaba al entorno terapéutico de una experiencia desagradable que la nena no podía estar en ese tipo de escenarios y volver a ser una organización. Entonces, lo que nosotros hacemos con nuestros niños pequeños, escolares o grandes, está generando impacto. Impacto en esa información que se ancla a nivel de amígdala, en esa información que a mí me dice peligro. ¿Yo cómo respondo? Lucha, huida o me congelo, que son respuestas de dispositivos básicos con los que nosotros en la evolución humana hemos aprendido a organizar. Y cómo yo tengo que empezar a reconocer que esos son los que el niño actualmente ha aprendido a defenderse y cómo tengo que empezar a implementar e impactar otros que sean más adaptativos. Eso hace que llevaba la doctora Ginés a analizar que muchas veces las actividades se rechazan porque generan desconfort, porque no entiendo qué es lo que tengo que hacer con esa actividad, porque no sé cómo utilizar mi cuerpo en esa tarea, entonces
no me brinda satisfacción. Y esto lleva a generar para nosotros una, como un planteamiento muy importante, y es que cada vez que nosotros generamos un impacto positivo en una actividad, estamos trabajando con un niño, tiene que lanzar un elemento y acierta. Si yo me quedo con la superficialidad, voy a decir, ah, está bien. Si ensayamos muchas veces, de 10 aciertos, que ensayemos por lo menos al 10º vas a entrar. No estoy haciendo ninguna, no estoy generando una introspección en mi conocimiento, ¿sí? En mi razonamiento teórico para llegar a un razonamiento clínico que diga, ah, ok, el niño en su tercer lanzamiento insertó bien el balón, el aro, el elemento que le hayamos dado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que el niño comprenda, ah, mira, ahora lo hicimos. ¿Cómo estaban tus pies cuando hicimos eso? Ah, es que tenía mis pies más abiertos o estaba un pie delante del otro. Y lancé con el brazo hacia arriba y no el brazo hacia abajo. Hacia arriba me da más fuerza. Es que yo identifico y permito que el niño empiece a comprender cuál fue la conciencia propioceptiva o de movimiento o somatosensorial. O sea, que él comprenda qué hizo su cuerpo, cómo generó ajustes posturales, qué inclinaciones, qué movimientos se desarrollaron para que sea efectivo. Cuando nosotros empezamos a hacer esas transiciones, estamos reconociendo qué es lo que favorece y el niño también para generar esos ajustes y modificaciones. Y es como nosotros vamos orientando esos procesos terapéuticos. Y esto nos permite, este es solamente un ejemplo para que nosotros identifiquemos cómo reconocer las contribuciones de cada sistema sensorial es fundamental. Este es un ejemplo de todas las contribuciones que el sistema vestibular nos da, ¿sí? Entonces, cuando yo veo a este niño que se mueve, que organiza, no es que voy a quitar la sensación porque él lo necesita, no voy a eliminar la sensación de movimiento, sino que tengo que enseñarle a ese sistema nervioso a generar una sensación de movimiento o poderse regular con una sensación de movimiento más organizada, ¿sí? Para que el niño pueda empezar a utilizar recursos de su movimiento más organizados durante la ejecución de las tareas. Y esto nos lleva a el análisis del eje central. ¿Por qué es tan importante comprender el procesamiento neuronal de ese procesamiento sensorial? Porque nos permite a nosotros reconocer que durante las intervenciones, quienes generan el proceso, o sea, quienes nosotros focalizamos mucho nuestro proceso de organización del tipo de actividades sensoriales que vamos a manejar y de maduración de neurodesarrollo, es porque comprendo que los sistemas sensoriales tienen unas características de los estímulos que dependiendo del receptor, yo tengo que identificar cómo voy a entrar a dar esa entrada sensorial, ese input, si él lo va a registrar o no mejor de esa manera y cómo voy a graduar esa modulación para darlo. Eso implica que yo comprendo las características del impulso, que yo comprendo las características del receptor, porque el que se sensitiza, el que recibe la información hacia el cual nosotros llevamos el proceso terapéutico es ese receptor. Debo comprender qué vías se organizan, cómo recibe la información, cuáles son esos receptores de los sistemas, porque desde esa característica yo trabajo mayor o menor excitabilidad en el estímulo para identificar y generar sinapsis modulatorias, inhibitorias o excitatorias, que es lo que necesitan nuestros niños en ese proceso, porque hago un procesamiento, comprendo el procesamiento neuronal de la función sensorial. Y esto va a permitir que nosotros nos llevemos estos aprendizajes de andamiaje y es reconocer que desde el procesamiento sensorial, la misma doctora Giners nos decía, el niño que no integra esa información no podrá integrar el aprendizaje, porque su función de maduración subcortical no facilitará las vías de conexiones a nivel de corteza. Y con esto, eh, ya poder organizar y darles una invitación, porque es uno de los componentes más importantes, y es invitar a quienes estuvieron presentes el día de hoy a generar un reencuadre terapéutico. Espero que la explicación que hayamos tenido hoy más breve permite un reencuadre terapéutico. Y es decir, mi reencuadre terapéutico para el abordaje de ese procesamiento sensorial debe hacerse desde la neurofunción,
Ya no escojo una textura, un equipo, un elemento, un sonido, porque creo que eso es lo que más le gusta al niño. Lo escojo porque desde un análisis conceptual al razonamiento clínico, lo que yo hago es comprender qué es lo que está pasando con ese receptor, ¿sí? Si ese receptor necesita trabajarse, qué vías son las que debo activar y esas vías a través de qué estímulo se activan. Cuando yo comprendo la neurofunción, verdaderamente llegamos a hacer neuroplasticidad adaptativa con nuestros niños, pero es desde la comprensión de ese cerebro, de las necesidades de ese sistema nervioso de cada uno de nuestros niños, porque es independiente. Lo que me funciona con él no es la misma función de organización con otros de nuestros niños en el proceso y va desde la maduración que nosotros hacemos desde nuestros neonatos a nuestros niños en primera infancia, con nuestros niños escolares y con quienes manejan un ciclo vital ya infanto-juvenil, también es identificar esas características. Entonces, con esta información que vimos el día de hoy, es generar con ustedes que empecemos a pensarnos y a repensarnos el reencuadre terapéutico. El reencuadre terapéutico, como lo decía la doctora Ginés, vemos motor, pensamos neuro, pensamos sensorial. Y ese pensar sensorial va desde la neurofunción de este procesamiento sensorial. Y esa es la invitación. El tema, pues si me dan más tiempo yo me apasiono y sigo hablando, pero sé que es una invitación de un tiempo específico. Y feliz por la invitación que tuve con ustedes a través de Teo y Aprendo. Y damos paso para una reflexión contigo, Glusman. Anita, muchísimas gracias. Es un placer tenerte acá. Esperemos que no sea la primera y la última. De verdad sé que hay muchas personas que están interesadas en profundizar en este tema. Entonces, bueno, sabemos que contamos con una docente como tú para este proceso y estamos ahí conectándonos para mirar qué podemos entonces seguir trabajando. Creo que hay algunas preguntas, no sé, por el chat, Diana. Ah, Entonces, perfecto. por Ujú. si algo. Sí. Bueno, unos mensajes muy lindos eh, para el proceso. Tenemos una pregunta de Yadira que nos indica que cuando tenemos los bebés que nacen por cesárea, por no girarse, pueden tener alguna alteración. ¿Qué convendría estimular? Bueno, cuando tenemos estas características y es un nacimiento por cesárea, bueno, en este caso, pues nos das las orientaciones de que el niño no giró y por eso seguramente la mamá manifiesta que tuvo que hacerse una cesárea programada. ¿Qué es importante tener en cuenta? ¿Qué es lo que sucede dentro de los procesos a nivel de maduración intrauterino? Muchas veces, para que el proceso de traslado y de posición cefálica pueda organizarse a nivel de maduración, uno de los aspectos importantes a reconocer es que en ocasiones no solamente depende de una organización del movimiento vestibular para el cambio de posición, también depende de la orientación auditiva que yo hago a nivel intrauterino. Cuando el niño, después de la semana 28, los canales a nivel de organización y maduración que nosotros vemos de la percepción vibratoria para la percepción del sonido empiezan a tener mayor maduración y es la que va formando para que después de la semana 32 el niño empiece a generar esa transición. Y lo que hacemos es orientarnos al sonido más próximo y el sonido más próximo no es el corazón. El sonido más próximo son los sonidos gastrointestinales que se producen y hacia donde el niño orienta. Por eso esa es la posición que acompañado con función vestibular y propioceptiva generan esa combinación para favorecer ese movimiento. El niño debe aprender a girar. Cuando gira, trabaja procesos de sensibilización en toda la pared, en la zona dérmica del niño para hacer esa orientación. Y vestibularmente se ayuda para orientar y es una de las referencias de
tolerancia al input de la relación vestibular de el posicionamiento de la cabeza eh, a nivel gravitatorio y de la cabeza sobre el cuerpo, que es para nosotros fundamental. Así la cesárea esté programada y el niño esté en posición cefálica, pero por alguna situación de salud de la mamá se programa cesárea, sabemos que el niño por lo menos logró esa transición. Pero cuando no, que es importante reconocer y lo vemos en la valoración. En ocasiones hay nenes que llegan hasta línea media, giran, literal, no llegan a la posición específica, se lateralizan y vuelven otra vez a línea media y quedan en esa posición. A veces son preferencias vestibulares que pueden darse, pero cuando no sucede, también nos está dando información eh, de aferencias y información sensorial de aprestamiento previo. Entonces, el hecho de tener una orientación de la cabeza y orientación del cuerpo sobre la cabeza en relación a un estadio antigravitatorio y de la posición de reclutamiento de la gravedad y del registro de gravedad nos permite esa posición. Si el niño no lo tuvo a nivel intrauterino, a nivel postnatal posiblemente tenemos que evaluar y cuando evaluamos no es una regla general, pero podemos analizar que tengamos algunas características de intolerancia al movimiento, vemos que tenemos un menor desarrollo de la musculatura extensora antigravitatoria de la parte superior del tronco y con desafíos en control de tronco, control de cabeza, control de cuello, que son aspectos que nosotros podemos identificar. Pero el proceso de evaluación nos permite reconocer qué es lo que puede estar pasando y que a largo plazo, qué es lo que podemos nosotros identificar. Nos hacen una invitación, Glusman, a tener más talleres con el tema, que eso es algo que esperamos podamos seguir trabajando en conjunto con su profe Glusman para poder generar esos procesos de, de nuestros niños. Creo, si no se me está pasando, otra pregunta. Saludes desde varias personas. Ok, profe. Sí. Ujú. Bueno, profe, no, muchísimas gracias por el espacio, muy interesante y sí, creo que es una puerta bastante interesante a unos espacios académicos que nos puedan, pues, aportar y sobre todo beneficiar a nuestros niños en los procesos de los resultados que queremos con ellos. Muchísimas gracias a todos. Ya está grabado, voy a subirlo a YouTube para que por favor lo podamos compartir. Si les pareció interesante, lo podamos compartir y podamos entonces pues llegar a más terapeutas que estén interesados en este tema tan interesante. Y bueno, otra vez, profe, muchísimas gracias. Estamos viendo, estamos en contacto y muy buena noche para todos. Que estén muy bien. Muchas Gracias. Gracias, gracias. profe. Saludos a todos.